Bueno, estamos acá otra vez. La primera vez que hicimos este webinar, que en ese tiempo no estaban de moda los webinars, y hicimos una entrevista vía YouTube. Fue la primera vez que empezamos a ser los representantes como circular de la conjunto a la WWF, en torno al Overshoot Day, ya con la Global Footprint Network. Oye, estoy muy disléxica hoy día viernes. Y bueno, la primera vez que lo hicimos, que fue hace 3 años, cuando empezamos a en torno a qué podíamos hacer para tomar acciones de manera individual como ciudadanía, para poder mover la fecha y poder empezar a comprender y empoderarnos de lo que significaba la huella ecológica. Invitamos a conversar a Bernardo. Bernardo es socio fundador también de Circular, así que es un honor que además sea parte de nuestra asociación. Y obviamente si vamos a hablar de huella ecológica, qué mejor que él que nos la explique, que es parte de la casa y además es ecólogo, es investigador, es docente, es activista, ya como la mayoría y todos quienes somos parte de Circular. Así que nuevamente, muchas gracias por estar acá. El año pasado estuvimos ahí con otro socio, Cristian Mosela. Este año volvimos con Bernardo. Así que más que nunca te agradecemos esto porque efectivamente por primera vez se corrió la fecha del Día del Sobregiro de la Tierra. Entonces necesitamos entender qué está pasando, saber si es solo efecto del COVID, o si estamos haciendo lo mejor. Entonces, Bernardo, ahora, no sé si partimos con el video o partimos contigo dando la Partamos introducción. con el video, por favor, Vale. sí, porque es un buen motivador. Súper. Fran, ¿nos compartes la pantalla entonces? Bueno, ahí tenemos el desafío que estamos enfrentando hoy día, ¿sí? El desafío es vivir con una economía y con un sistema de vida como si viviéramos en un solo planeta. Casi que parece rara esa propuesta. Si vivimos en un solo planeta, efectivamente solo tenemos un planeta Tierra. Hay quienes sueñan con poblar Marte. Allá ellos con sus incentivos para esto, pero en este momento solo tenemos un planeta. El problema es que hemos acumulado una deuda ecológica de aproximadamente 18 años. Esto quiere decir que estos casi 10.000 millones de habitantes que tiene el planeta hoy día, nos acercamos rápidamente a los 10.000 millones, requieren cotidianamente para sustentar todas sus actividades que demandan energía, que demandan alimentos, que demandan materiales de construcción, distintos tipos de insumos, vestimentas, documentos, papeles, equipos, etcétera, un equivalente a 1,6 planeta Tierra cada año. Esto quiere decir que la capacidad de regeneración del planeta, su biocapacidad, está sobreexigida. Todos sabemos qué le pasa a una persona cuando carga a sus espaldas más peso que el que puede soportar su columna. Una de dos, o se le rompe la columna, o se le producen daños importantes, o se va a deformar, como ocurría con muchísimos cargadores en los puertos, por ejemplo, que subían y bajaban antes sacos, ¿no? Ahora está todo mucho más mecanizado. Traten de imaginarse un caballo de carrera que tenga un jinete que pese 80 kilos. No llega lejos. No gana ninguna carrera, ¿sí? Por lo tanto, el desafío que tenemos es entender qué significa la biocapacidad del planeta y qué significa nuestro modelo de consumo sobre esta biocapacidad.
¿Y por qué estamos consumiendo 1,6 veces lo que el planeta produce? ¿Y cómo logramos esto sin que el planeta colapse? Primero, una matemática básica. La matemática básica dice que si nosotros tenemos una cuenta bancaria y ganamos 100 y gastamos 120, ingresamos a una deuda. Y si arrastramos esta deuda año a año, se nos va acumulando no solamente los 20% adicional, sino que esta deuda además se compone, es compuesta, porque los bancos trabajan con interés compuesto cuando se trata de deudas, y vamos a terminar sin poder dormir porque las deudas no nos dejan dormir. Segundo, vamos a no poder sonreír de la misma manera ni socializar de la misma manera porque las deudas abruman y echan a perder el carácter y la mirada que uno tiene sobre el futuro, y no vamos a poder siquiera proyectar un par de años algunas actividades que quisiéramos hacer, como ir a visitar algún lugar, como construir algo especial, proyectarnos en el tiempo porque las deudas no te permiten. Entras en un momento en que tus deudas te hacen solamente pensar cómo salgo de esta deuda. Hoy día se ha inventado, hace muchos años se inventó la quiebra personal o la quiebra de las empresas. Pero ¿cómo hacemos cuando sobreusamos el planeta? ¿Cómo resolvemos el tema de la quiebra? ¿Cómo podemos observar ese fenómeno de deuda ecológica en el planeta? Y yo creo que todos los que están escuchando acá han sabido que hemos logrado hacer un agujero en la capa de ozono que nos protege frente a la radiación ultravioleta. En algún momento llegó a ser del tamaño de Texas, más de 28.000 kilómetros cuadrados sobre la Antártida, y que en algún momento estaba produciendo ceguera en las ovejas en la Patagonia. Se ha resuelto en parte y se ha reducido grandemente este agujero porque los productos que la generaban, los clorofluorocarbonos, están seriamente limitados, entre otros, no son los únicos, pero mayormente. Pero sin embargo hemos logrado generar sobre los océanos 19.000 millones de toneladas de microplástico. ¿Cómo retiro del mar microplástico? ¿Cómo retiro de la cadena alimenticia el microplástico? ¿Cómo llegó allá? ¿Cuánto más le estamos poniendo a los otros mares? Estoy dando una cifra reciente de esta semana en nuevos estudios que están mostrando que eso no se veía. ¿Cómo retiramos ese micro? No hay cómo retirarlo. Entonces, estamos afectando la biocapacidad del planeta de una manera extraordinaria. Todos vimos los gigantescos incendios en el Amazonas el año pasado. También vimos los de Australia. Los incendios en Australia son efecto del cambio climático. Hemos logrado hacer algo extraordinario para una especie que llegó a habitar el planeta en los últimos segundos del reloj que marca un año desde que se creó el planeta Tierra. Eso es altamente inusual. Nosotros no somos tan longevos como los virus que hoy día nos afectan. Los virus, estas moléculas especializadas, estuvieron acá hace aproximadamente 3.000 millones de años. Y nosotros hemos aparecido hace apenas un par de millones de años. Entonces, primero no vamos a ganar la guerra contra los virus. No podemos ganar una guerra contra aquellos que han sido la base sobre la que se construye toda la vida del planeta. Y que probablemente sea la base sobre la que se construye la vida en Marte, porque cuando mandamos naves, también estamos mandando nuestros bichitos para allá. ¿Sí? Entonces, están desembarcando los virus, están desembarcando las bacterias y van a continuar, van a crear su propio ecosistema en ese espacio. Son las bases sobre las que se construye la vida. Entonces uno dice, ¿cómo resolvemos este tema del sobregiro que a algunos no nos deja dormir muy bien, sobre todo cuando uno comienza a estudiar esto, queda con la cabeza muy grande y tiene que buscar mecanismos para trabajar con otros colectivamente para encontrar soluciones? Y uno de los indicadores más increíbles que se ha desarrollado en los últimos 30 años, ¿sí? Aproximadamente 30 años, que nos ayudaría a orientar nuestro quehacer, se llama huella ecológica. Sin embargo, la mayoría de los países, Chile incluido, no utiliza un indicador biofísico que mide algo tan sencillo como mide cualquier persona que quiere mantener la economía de su hogar más o menos a flote. ¿Cuánto me ingresa y cuánto gasto? Si sobregiro mi gasto, tengo problemas. Tengo que saber cuánto tengo y luego cuánto puedo utilizar.
Bernardo, eso vendría siendo la biocapacidad. Esa es la biocapacidad. Ya, porque las mencionaste al inicio, entonces para dejar súper claro qué es lo que se está midiendo, qué significa la biocapacidad de nuestro Estamos territorio. midiendo qué porcentaje de las costas o de las zonas de emergencias o de surgencias de corrientes marinas hace que una parte del mar sea muy bioproductiva, ¿sí? Porque el mar en general es un gigantesco desierto con muy baja productividad, salvo algunas zonas donde se reproducen todos los microorganismos, entre ellos los estuarios, que debieran ser zonas sagradas en el planeta, porque allí llegan los ríos con los nutrientes de la montaña, llegan los nutrientes con la historia del globo terráqueo de vuelta al mar. Por lo tanto, el agua no se pierde en el mar, como lo han dicho varios de nuestros presidentes, o como hacen los proponentes de la carretera hídrica, ¿no? Que plantean que el agua de los ríos del sur se pierde y que por lo tanto el agua que está en el Biobío hay que traerla para alimentar acá en el norte nuestras ansias de seguir exportando paltas, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, la biocapacidad tiene que ver con todas estas áreas bioproductivas del mar, más todas las hectáreas productivas agrícolas que hay en el planeta, más otras que son más bajas, que son probablemente suelos forestales, pero que tienen otra forma de bioproductividad que también es súper importante para atender las necesidades de la humanidad. Y luego decimos, si dividimos todo lo que tenemos de biocapacidad por toda la población del planeta, nos quedamos con una cifra muy pequeña, alrededor de 1,5, 1,6 hectáreas por persona. Esa es nuestra biocapacidad. Independiente de si vivimos en África, en qué país de África, en el Congo, si vivimos en Sudáfrica, si vivimos en Nigeria, si vivimos en los Emiratos Árabes, para todos los humanos no existe más que eso. Pero tenemos un desafío. De lo que hay de biocapacidad del planeta tenemos que conservar un porcentaje importante para el resto de los animales, porque la biocapacidad es crítica, como hemos aprendido con la pandemia. La biocapacidad, la biodiversidad es tan importante que construye las bases de la vida. Si no mantenemos las bases de la vida, estos sistemas bioproductivos desaparecen. Y tenemos desiertos y tenemos bastantes planetas donde podríamos vivir sin agua, sin oxígeno y sin todas las calorías que necesitamos para alimentarnos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo hacer para vivir dentro del presupuesto de biocapacidad del planeta? Y lo que la huella ecológica mide es exactamente eso. Lo hace por país, lo puede hacer por regiones, lo puede calcular uno a nivel personal. Y cuando se crea el Ecological Footprint Network, me acuerdo que estuvo Matis por acá promoviendo esto, fuimos a hablar con Manfred Magneff, que se sumó a la iniciativa, etcétera, buscando personas que quisieran impulsar esto, hace aproximadamente ya 15, 18 años. La idea era lograr que Chile y otros países asumieran la huella ecológica como uno de sus principales indicadores. Conversamos con el entonces director de la Oficina de Estadística de Chile. Hubo compromisos, se volvió a hacer durante el gobierno de Lagos, hubo compromisos, nunca lo logramos. Y Chile, al igual que la mayoría de los países, usa el peor de los indicadores para medir desarrollo, que es el PIB, el Producto Interno Bruto, que es el más bruto de los indicadores que puede haber creado el ser humano. Porque es una gigantesca mentira, solo suma. El Producto Interno Bruto no resta, no divide. Es una sola matemática que suma todas las actividades productivas en un territorio durante un año. No le sustrae lo que estamos perdiendo, no le resta, solo suma. O sea, es absurdo por donde lo mire. Entonces tendría que ser por lo menos el Producto Interno Neto, descontando lo que vamos perdiendo, sobre todo cuando se trata de recursos naturales no renovables como el cobre. Por lo tanto, ese indicador lo que está mostrando es cómo está la actividad económica, incluso si es perversa. Si hay más heridos, aumenta el PIB. Si hay más automóviles chocados, aumenta el PIB. Si hay más servicios médicos, aumenta el PIB. Si hay más entierros, aumenta el PIB. En un país extractivista como el nuestro, esto es aún peor. Absolutamente cierto, porque nos dicen que, y nos han contado, que tenemos $25.000 per cápita. Y durante el coronavirus uno podría preguntarse, ¿dónde están mis 25.000 anuales? ¿Dónde están mis $25.000 per cápita? Somos 4 personas acá, somos $100.000. ¿Por qué tendríamos que necesitar un bono de 100 lucas?
porque esto es un absurdo, el PIB es una de las cosas más absurdas. En cambio, la huella ecológica es muy buena porque la podemos medir por regiones, la podemos medir por país, la podemos medir por regiones, la podíamos medir por hogar. ¿Sí? Entonces, lo que la huella mide es cuánto demandamos de alimentos, cuánto de energía, cuánto de biocapacidad para absorber nuestros residuos de CO2 y otros que tienen que irse compostando y irse reprocesando los sistemas, cuánto necesitamos, cuánto ocupamos para transporte, para carretera, para construcción de edificios, para nuestras ciudades. Si sumamos todo eso, definimos que en el caso de Chile estamos sobregirados. Chile tiene una biocapacidad de 3,6 hectáreas promedio global y estamos usando aproximadamente 4,2 hectáreas, 4,3 hectáreas anuales. O sea, tenemos 0,8 hectáreas de déficit. Multiplica 0,8 hectáreas por los 18 millones que somos y se van a dar cuenta cómo crece cada año nuestro déficit de hectáreas. Por lo tanto, ¿cómo resolvemos eso? Siendo parte del proceso de acumulación de la deuda ecológica a escala planetaria, pero también importando, y hemos comenzado a importar alimentos. Ustedes busquen de dónde es la procedencia de las lentejas, de los garbanzos, de los frijoles, de las arvejas que consumimos, se van a encontrar que la mayoría vienen de Canadá. Hace solamente 30 años atrás, Chile exportaba esos mismos productos a Canadá. Pero la agricultura familiar campesina quedó postergada y también sembramos de monocultivos. Entonces, dejamos de producir los alimentos claves para nosotros. Entonces, ojo, tenemos desde la perspectiva de la huella ecológica y del sobregiro un enorme desafío. Y el desafío es relocalizar los sistemas agroalimentarios. ¿Qué significa eso? Que en vez de ponernos a importar, pensemos qué deberíamos hacer para aumentar la soberanía alimentaria, la capacidad de las comunidades de definir qué quieren producir y cómo alimentarse. Asociado a esto tiene necesariamente que ir un programa de capacitación en nutrición. No se trata de llenar la barriga con azúcar, con frituras, con carbohidratos, sino tener una buena alimentación. Por ejemplo, si nosotros miramos el efecto de una mala alimentación en la huella ecológica y en la biocapacidad del planeta, podemos ver que para producir una caloría de pasta, por ejemplo, necesitamos una caloría de combustibles fósiles, si estamos comiendo ese pan en España. Si comemos chocolate en Bélgica, una caloría de combustibles fósiles para esa caloría del chocolate. Pero si vamos al vino y vamos a tomar esa copa de vino en Argentina o en Chile, necesitamos 4 calorías de combustible para una caloría que nos genera el vino. 4:1. Pero si vamos a cuánto necesitamos para producir una caloría de pollo en Rusia, ya estamos en 10 calorías de combustibles fósiles. 10:1. Y esta incrementa a medida que incrementamos los productos animales, llegando a 11, a 2 y más. Por lo tanto, esto es pura entropía. Una alimentación llena de entropía que ayuda al cambio climático, o sea, aumenta el riesgo y aumenta la destrucción de ecosistemas críticos. Hablábamos de que necesitamos guardar espacio para la biodiversidad, por lo menos 20%, 25% del planeta, por lo menos, para proteger el 85% de la biodiversidad, y esto es crítico en momentos que estamos en la sexta extinción. Sin embargo, con nuestro sistema alimentario creamos cambio climático, con nuestro sistema alimentario creamos además pérdida de biodiversidad y extinción, y aumentamos la vulnerabilidad y la inequidad social. Y queremos un país, un planeta más equitativo. Porque con el coronavirus lo que ha pasado es que hay países que están sufriendo mucho más que nosotros. Producto que, por ejemplo, sus productos no pueden exportarse porque los puertos están cerrados. Ghana, Uganda, un montón de países que exportan cacao, no pueden exportarlo. O subió el precio de algunos productos. Rusia dijo, no voy a exportar la misma cantidad de grano, yo no sé cómo viene esto. Entonces dejaron de exportar. Varios países dejaron de exportar o redujeron sus exportaciones y subió el precio de muchos granos, de muchos alimentos, y la gente lo ha podido constatar día a día a medida que aumenta la pandemia. No estoy hablando de algo que la gente no sepa, cómo subió el pan acá, por ejemplo, cómo han subido otros productos. Entonces uno dice, ojo, atención, necesitamos repensar los sistemas alimentarios para que sean, de un lado, saludables, y un vegano, un vegetariano, nos puede mostrar algo. La huella ecológica dice que
si medimos la huella ecológica de un vegetariano versus una persona que consume regularmente bastante proteína animal, pescado, pollo, cerdo, vacuno, la huella ecológica de una persona que es vegetariana consume 2,5 veces menos que una persona que tiene una dieta basada en proteína animal. Sabiendo eso, China, que adoptó la huella ecológica como un indicador importante, asume el desafío de colocar una meta para que de aquí al 2030 bajar en un 50% su consumo de proteína animal. Eso es tremendo, porque estás hablando de 1.300, 1.400 millones de habitantes. Y el país asume el desafío de reducir a la mitad su consumo de carne en una década. Alemania, me comentabas tú, Carola, Sí. está planteando un impuesto a los productos cárnicos. Y los que hemos vivido un tiempo en Alemania, sabemos que se come carne al desayuno, con el jamoncito del desayuno, se come el almuerzo y se come en la cena, se come 3 veces al día productos cárnicos. La dieta alemana está muy... Y sin embargo, sabemos también por datos de Organización Mundial de la Salud que la carne tiene muchos efectos dañinos en la salud. Por lo tanto, colocarle un impuesto significa reducir los gastos de salud también de un país. Menos gente enferma. Y reinvertir el impuesto de la carne para educar mejor sobre nuevos modos de consumo que sean más saludables, mejores sistemas nutricionales. Por lo tanto, un desafío mayor para reducir la huella ecológica y comenzar a echar para atrás, reducir el tiempo en que nos comemos toda la capacidad bioregenerativa, que va a ser mañana, que a nivel planetario, nos habremos comido toda la capacidad regenerativa del planeta, implicaría, entre otras cosas, no menor porque es cotidiana, es la decisión de cada uno de nosotros en educarnos y educar a otros. Sí, súper importante lo que mencionaste, que el efecto del COVID efectivamente estaba generando un impacto que no era tan positivo, porque se ha hablado mucho a propósito de que este año se retrasa la fecha del Día del Sobregiro de la Tierra, casi 2 semanas, más 2 semanas fueron las que se retrasaron de lo que fue el año pasado. Entonces se está hablando de lo beneficioso que ha sido el COVID versus como viene un poco a mejorar esta huella ecológica. Entonces, lo que tú nos estás mencionando también es cómo ha impactado no tan positivamente, que es lo que ha salido en los medios. Y además, qué tan bueno es esto y qué tan perdurable es, ¿ya? Entendiendo además que el tema del COVID significa de que se está muriendo gente. Entonces, hablar de algo positivo es algo contradictorio. Entonces, si nos puedes explicar un poco qué efecto real es el que tuvo el COVID para mover esta fecha y retrasarla 2 semanas y qué tan perdurable es. O el próximo año vamos a tener un rebote brutal. Muy buena reflexión. El COVID efectivamente retrasó casi en 3 semanas este proceso de consumo. O sea, nos regaló este pequeñísima molécula que se llama el COVID-19, nos ha regalado como humanidad un espacio de reflexión, porque desafió el saber científico, desafió el saber tecnológico y nos planteó a todos un espacio para repensarnos. ¿Y qué es lo que ocurrió? Entre otras cosas, que paralizaron los vuelos. Fue lo primero que supimos. Estados Unidos dijo, no recibo ni un avión más desde Europa. Los europeos dijeron, tampoco vamos a recibir de China. Se fueron cerrando los aeropuertos. Miles, cientos de miles de vuelos cancelados. Muchas vacaciones canceladas. Pero ojo, 60% de los vuelos son por negocios. Lo que hace rentable la industria de la aviación son los vuelos de negocio, porque el hombre o la mujer de negocios necesita viajar la próxima semana, no lo puede planificar todo, tiene que estar porque es la oportunidad, por lo tanto paga los pasajes más caros. Bueno, todo eso ha cambiado. Eso va a quedar, una parte de eso va a quedar. Hemos aprendido a trabajar por Zoom, a atender muchas reuniones a través de este mecanismo de Internet, ¿no? Y vernos por Zoom, vernos por Meet, vernos por todas estas plataformas, yo creo que van a ir mejorando con el tiempo y definitivamente van a reducir muchísimos números de vuelos. Segundo, muchos viajes a la oficina, muchos viajes que no se hacen cuando ya estás haciendo teletrabajo. Y el teletrabajo viene para quedarse. De nuevo, hay una reducción en el transporte a través de vehículos personales o a través de buses.
Entonces, está reduciendo la demanda y el consumo de combustibles fósiles. Pero aumentas el consumo de combustibles y de consumo de energía en los hogares porque tienen más tiempo las luces encendidas, más tiempo equipos encendidos, más personas en la casa. Trasladas el gasto que estaba en la oficina hacia el hogar. Y ojo, eso no lo están pagando las empresas. Eso lo paga, eso lo vuelve a asumir, que es como el cuidado de la familia. No, la señora no trabaja, toca el piano todo el día, solo hace aseo, solo cocina, solo hace, cuida a los bebés, va a ver los enfermos, 25, 50 tareas en el día, no trabaja. No se ve en el PIB tampoco, no se ve en la economía nacional, no está valorada, ¿no? Entonces, el COVID ha planteado una posibilidad de disminución que tiene aspectos que se van a mantener en el tiempo. Otros no. Claro, ha habido en este periodo menos venta de automóviles, por lo tanto, menos traslado de automóviles. Y por lo tanto, eso, una vez que retome la economía, va a haber de nuevo la demanda por muchos productos suntuarios. En Chile lo hemos podido ver porque hay un ADN consumista que la gente está haciendo colas para llegar al mall a comprar cualquier cosa. Porque está puesto que tu bienestar está asociado a tu consumo. Aunque sea de gadgets o que sea de cosas muy relevantes, pero te da una sensación de, entre comillas, libertad. Tengo libertad para consumir. Entonces, yo creo que hay aspectos que con la pandemia, de la pandemia, la intensidad de la pandemia, la disminución de la intensidad, va a retomarse esa economía del consumismo y varios de estos productos se van a volver. Hay un riesgo mayor. Este retroceso de este año probablemente va a implicar, lo estamos escuchando ya en los diálogos, necesitamos más proyectos, 20.000 millones a inversión, vamos a aprovechar de apurar los proyectos de minería, vamos a aprovechar los proyectos de cemento y fierro, más ríos represados, ¿no? Tenemos que guardar más agua para que no se pierda en el mar. Entonces, esta mirada no basada en soluciones naturales es la que tiene que preocuparnos. Nosotros necesitamos tener más soluciones basadas en naturaleza para repensar este nuevo proceso de ecorregeneración y de reactivación verde, como le llaman otros. O sea, asegurarnos que, entre otras cosas, haya presupuesto para reactivar la economía familiar campesina, que es la economía que alimenta de manera muy saludable a muchísima gente, ¿sí? Y no prohibirle, por ejemplo, a las ñañas mapuches, como ha ocurrido en Temuco, que vendan lechuga en la calle. Allá afuera del supermercado. Al lado afuera del supermercado. Sí, les botaron todo. Todos hemos visto que los que sabemos qué significa eso. Es una totalidad. Yo que soy temucano y que crecí, y crecimos en nuestro hogar siempre comprando todos los productos que ella cantaban y gritaban en la calle, en las carreteras, etcétera, de repente te dicen, eso está prohibido, porque tienes que proteger la economía del supermercado. Sí. No es por otra razón. Sí. Entonces, relocalizar los sistemas agroalimentarios es parte central de la reactivación económica. Y no he escuchado al ministro de Agricultura hablar de eso. Tenemos que lograr dialogar con el ministro para plantearle esto. Sí, lamentablemente acá en Chile, como bien dices tú, eso ni siquiera se está cuestionando. Efectivamente, en países de Europa se ha hablado que la reactivación, porque se entiende que tiene que haber una reactivación económica, tiene que tener principios sustentables, porque entienden que si no es así, no hay futuro. Entonces, los países europeos que ya están implementando este tipo de acciones también se han centrado en la economía local, porque eso significa que efectivamente todos los beneficios económicos quedan en la localidad y todos los beneficios también ambientales, de todo esto que ya nos explicaste, del tema de los viajes, de los contaminantes, de todo lo que el impacto negativo lo logramos disminuir y nos quedamos con el positivo, que es el económico, a los territorios locales. Entonces sería maravilloso que acá también pudiéramos tener esos diálogos. Pero lo que está en nuestras manos es las acciones que podemos tomar individualmente, porque finalmente todo lo que tú nos estás contando, el impacto de la huella ecológica, tiene mucho que ver con nuestros estilos de vida. Entonces, si nuestros estilos de vida son los que afectan en gran parte esta huella ecológica, ¿qué podemos hacer como ciudadanía para poder tomar acciones de manera individual que tengan un impacto colectivo? Bueno, tenemos un abanico extraordinariamente rico. Yo creo que varios de los que están escuchando esto podrían levantar la mano y o chatear y mandar algunas ideas. Una de ellas, por ejemplo, es, ya que hemos pasado tanto tiempo sentados, vamos a tomar la meta de cuántos kilómetros diarios que necesitamos. No queremos, necesitamos caminar para recuperar nuestra salud y volver a reconocer la ciudad, nuestro barrio, nuestro entorno. Vamos a volver a reconocerlo, ¿sí? ¿Cuánto más vamos a caminar? ¿Cuánto menos vehículos motorizados vamos a usar? ¿Cuánto más de bicicleta?
¿Cómo vamos a dialogar con nuestros alcaldes para mejorar las ciclovías? ¿Cuánto más vamos a hacer para reconocer las características de nuestros parques urbanos? Mucha gente que no cambia de comuna para conocer los otros parques. Entonces, una especie de turismo de parque, invitando a conocer la ciudad a partir de sus parques. Una invitación preciosa, porque vamos descubriendo la historia de cómo se va desarrollando en nuestras ciudades. Otro central y que es cotidiano es el consumo de alimentos. Hemos aprendido a comprarle más cosas a nuestras vecinas y vecinos de la tiendita a la esquina. Nosotros hemos visto acá asociaciones, yo vivo en La Reina, acá cerquita de Plaza Gaña, hemos visto iniciativas maravillosas de producción de alimentos gratis a partir de estas mismas tiendas, apoyadas por los vecinos para aquellos vecinos que no tenían dinero para producir alimentación y entonces tenían 5 días a la semana almuerzos gratis para quienes lo necesitaran. Era impensable hace un año atrás. Si podemos mantener algo de esto, es fabuloso. Muchísima gente que no se había planteado el huerto urbano. Una cantidad de amigas y amigos que me han pedido datos sobre huertos, semillas, buscando semillas para hacer huertos urbanos. Volver a reconectarnos, aunque sea con el 1% de nuestra alimentación producida por nosotros mismos. Comprar juntos. Yo hacía años que no compraba sacos de papa, o pensar en comprar sacos de harina para compartir entre varios, porque claramente no te vas a consumir un saco de papas. Pero ese vínculo, mis amigos en el sur que producen papas llevando camionetas cargadas de papa para repartir en las poblaciones en Concepción. Estoy hablando de comunidades mapuches productoras de papa en la zona de Arauco, consiguiéndonos la gasolina entre todos para pagar la camioneta o el que va a transportarlo. Una forma de interacción con alguien que desconoces. Ropa, y ustedes como ADC Circular han trabajado, varias de ustedes en esto. ¿Qué significa no comprar ropa o renovar la ropa de otra manera o simplemente intercambiar? Acá tenemos varias iniciativas de saca lo que necesites y deja lo que puedas aportar. Y está funcionando con alimentos, pero ya también comenzó con otros implementos que no lo necesitas, pero alguien sí lo necesita y son piezas, por ejemplo, de ropa. Entonces, repensar qué consumimos, qué nos ponemos. La invitación es movámonos hacia lo más orgánico, porque el microplástico sale de nuestra casa todos los días a través de la lavadora, por ejemplo. O sea, hablamos ya del consumo de alimentos, hablamos de los modos de movilizarnos, de movilización, de transporte, pero también tenemos que hablar de energía. ¿Qué deberíamos estar haciendo para mejorar la eficiencia energética en nuestros hogares? ¿Qué medidas? Darnos el tiempo para ver si todavía hay luces que podrían ser cambiadas por LED, si podemos cambiar la coloración de las paredes para tener paredes que tengan mejor rebote energético y por lo tanto, y también colores que no absorban tanta energía, pero también pensar qué podemos hacer por el aislamiento térmico para protegernos del calor y protegernos del frío. Si hay alguna corriente cruzada, una nueva ventana que genere movimiento de aire en el verano para tener movimiento cruzado de aire, 2 ventanas abiertas que erradiquen el calor que se acumula dentro del hogar. Cuando hablamos de energía estamos hablando de cómo evitar el mayor consumo de energía o comenzar a pensar si podríamos pensar colectivamente 4 o 6 familias en hacer proyectos para tener energía solar y plantear estos proyectos a los municipios o a otras instancias. Sí, así, esos son los huertos solares que se usan en otros países que son comunitarios, igual que los huertos urbanos, también hay huertos solares. Algo que también funciona es el tema de, a propósito de que ahora todos los aparatos eléctricos y electrónicos son inteligentes, tienen un consumo vampiro altísimo. A propósito del Internet de las cosas, dado que el Internet también tiene una huella de carbono altísima. Yo ahí tengo con Netflix, de aquí a que salga voy a tener que recuperar muchos bonos verdes para la huella de carbono que me dejó Netflix, por ejemplo. Entonces, a propósito de eso, bueno, ya íbamos teniendo varias, ahí están mencionando otras también que coinciden harto con tus ideas, y de hecho, a propósito del desperdicio de alimentos, dado el tema de que mencionabas de las calorías que significan producirla, que nosotros también en Circular, cada vez que damos una charla, creamos conciencia de que no es botar los 500 pesos que puede costarte una hamburguesa, sino también todo lo que significa. Ahora, cuando lo transformas además en calorías de petróleo, es más brutal todavía, porque uno entiende lo que eso significa. Entonces, a propósito del desperdicio de alimentos, que también es otro tema de que también tiene un impacto y que la Global Footprint Network también lo plantea como una de las acciones que podemos tomar, ahí como tomar acciones.
ya pensando que tantas ollas comunes que se han necesitado hacer acá en Chile y tanta comida que es la que se bota. Entonces, no sé, está el tema también de la ley, que ahora se está hablando de esta ley para que se prohíba el desperdicio de alimentos. O sea, se bota una cantidad de alimentos en Chile brutales y alimentos que están en buen estado, porque cuando hablamos de desperdicio de alimentos no es que uno vaya a rescatar la comida de la basura, la idea es que no llegue a ser desperdicio. Entonces, ahí también hay un montón de iniciativas que la participación ciudadana es fundamental, no solamente entre las acciones que hacemos como personas en nuestros hábitos de consumo, sino también cómo, lo que tú decías, cómo vamos a hablar con nuestro alcalde para efectivamente decirle que hay que hacer un cambio en la ciudad. Entonces, con respecto a eso, a nivel local, pensando que en Chile no se retrasó la fecha, sino que fue un día antes, incluso acá el 18 de mayo, ¿dónde deberíamos poner más el foco? ¿Qué es lo que deberíamos como ciudadanía reclamar pensando en que vamos a poder tener un plebiscito y que esperamos poder tener pronto una nueva constitución? ¿En dónde deberíamos tener el foco para que efectivamente este tipo de acciones sí estén presentes en nuestra constitución y en todas las acciones y políticas locales que se van a implementar? Bueno, hay un concepto que ya es bastante usado, que es el concepto de resiliencia. Y hay otro concepto que quizás no es tan conocido, que se llama soluciones basadas en la naturaleza. ¿Sí? O sea, miremos qué hace la naturaleza, imitémosla e integremos, porque en la naturaleza todo está conectado. En la naturaleza no hay nada que no esté conectado, todo está conectado. Incluso aquello que no vemos, como las radiaciones electromagnéticas. Perdón, anda alguien que está queriendo atención. Sí, ahí están todos, sí, ya, sí, listo. Ya, déjenme tranquilito. De soluciones basadas en naturaleza y la resiliencia. Yo creo que tenemos que pedirle a los sistemas agroalimentarios una política nacional que aumente la resiliencia de los sistemas alimentarios con más soluciones basadas en naturaleza. ¿Van a producir vino? Bueno, queremos saber cuánto del área de los predios productores de vino para consumo nacional o exportación están protegiendo y creando corredores biológicos. Usted va a tener plantaciones, bueno, queremos que sus plantaciones de pino de eucalipto tengan amplia franja para tener pradera, porque necesitamos abejas, necesitamos polinizadores y necesitamos zonas de producción también de ganado para quienes no van a renunciar. Esa fue una protesta acá. Se me subió arriba al hombro para reclamar que no la estaba tomando en cuenta. Pero por favor, ahí si ella también quiere ser parte. Y entonces menciono resiliencia en los sistemas agrícolas, pero también resiliencia en todos los sistemas productivos, porque le podemos pedir esto a la monocultura. Sí, a la monocultura, le podemos pedir eso a la monocultura, sea de palta o lo que sea, ¿no? Los ecosistemas y los servicios ecosistémicos de toda la comunidad del entorno son tanto o más valiosos que los mercados que uno puede adquirir. No puedes seguir exportando palta a costa de destruirle la vida a todas las comunidades de tu entorno. O producir pino y el eucalipto en una industria extraordinariamente modernas y al mismo tiempo súper exitosas, creando desastres socioambientales en los territorios. Entonces yo diría que una resiliencia que atienda la necesidad ecológica, pero también las necesidades sociales. Hay otro aspecto central que colocaría yo en esto, es que el derecho al agua para los fines del derecho humano al agua, pero el derecho a los ecosistemas y a la biodiversidad tengan un rango superior al bienestar privado del uso del agua. Por lo tanto, un cambio radical en la legislación del agua, que hoy día ha transformado el agua en una vulgar mercancía. Es una mercancía. Es otro producto, sí, es un producto de consumo. En ningún otro país del mundo ocurre. Acá en Chile, quienes tienen derecho de agua no lo quieren soltar, y tenemos ministros que tienen miles de litros por segundo de agua. Entonces, y esos son los que están tomando decisiones si cambiamos, no cambiamos, modificamos un poquito el código de agua. No cabe en la cabeza. Otro elemento central es cómo aseguramos que aquellas personas que hoy día están haciendo conservación en muchísimos lugares, de norte a sur, esfuerzos en predios relativamente pequeños a veces. Yo trabajo mucho con pequeños propietarios de bosque nativo, por ejemplo, y tienen todos los costos, pero no tienen ninguna ventaja, no se les reconoce. La función social de la conservación no es valorada. Entonces siguen pagando impuestos. Entonces me dice, don Bernardo, seguimos pagando igual impuestos, y mira todo lo que tenemos que invertir para restaurar, para proteger. La restauración de los ríos, un tema central, porque un sistema productivo
que no analiza cómo resguardar los sistemas hidrológicos a escala de cuenca, no es viable en el futuro. Ecológicamente ni socialmente tenemos que hacer una política nacional de desarrollo basada en cuenca y repensar si el sistema actual administrativo lo podemos mantener o tenemos que modificarlo para que esté basado en cuencas. Necesitamos tener una mirada bioregionalista también en la perspectiva del desarrollo nacional. Yo me quedaría por ahí porque me interesa mucho saber qué preguntas están emergiendo. Sí, sí, eso te iba a decir, que primero agradecerte infinitamente porque cuando hablas de huella ecológica estás haciendo esta relación que para nosotros es súper importante, que siempre tiene que ver desde lo social y lo ecológico, lo ambiental, ¿ya? Porque se suele hablar siempre, las veces que uno escucha hablar de huella ecológica, solamente se menciona lo ambiental y no se entiende que esto, lo socioambiental están de la mano. Entonces, todas las relaciones que hiciste ahí quedan súper claras por qué son importantes y por qué siempre se tienen que abordar desde esos dos ámbitos. Entonces, ahora podemos abrir los micrófonos a todas las personas que estaban ahí preguntando. Hubo algún par de comentarios que coincidimos ahí con la Cami y otra chica que estaba comentándonos también. Así que, por favor, abramos los micrófonos para que puedan ir preguntando. Ahí nos vamos turnando. Si alguien tiene alguna pregunta, ahora es cuando podamos hacerla. O comentario también. Sí. ¿Aparecen? Mientras van llegando, quería recordar un dato que entrega el Ecological Footprint Network, que nos dice que prácticamente la mitad de la biocapacidad del planeta se utiliza para producción de alimentos, pero desperdiciamos un tercio de esos alimentos. Y en países ricos como Estados Unidos, el 40% de alimentos se desperdician. Ojo, en Chile no estamos ausentes del desperdicio de alimentos. Es pasadito el 30% de lo que se desperdicia acá en Chile. Entonces uno dice, necesitamos plantar tanto, podríamos proteger ese 30% de territorio bioproductivo para no producción de alimentos, sino para asegurar que los alimentos sean más saludables, que tengamos mejores barreras para la biodiversidad, más polinizadores, quizás más polen en nuestra dieta. ¿No? Y además que si todo lo que tú estás planteando significaría que tendríamos productos de mejor calidad, porque sería más biodiverso. Al ser más biodiverso, obviamente tendrían menos plagas y un montón de otras cosas. Entonces, porque piensa que el 30% de ese alimento mayoritariamente se desperdicia porque no cumple con rangos estéticos, o sea, así además de frívolo es. O sea, no cumple ni con la forma, ni el tamaño, ni el color, y se va a la basura, a la basura. En el mejor de los casos se composta, que vale, que el compostar podríamos pensar que es una buena alternativa, pero sigues botando comida, con todo lo que eso significa. Entonces, a ver ahí si alguien ya tiene alguna pregunta. Tan tímidos que están, tan tímidas, chicas, no las desconozco. Cami, ¿quieres comentar? Si la Cami iba manejando, así que no sé si lo logre. Ya. No sé si lo logre, pero dentro de los comentarios que hicieron, cuando estábamos conversando, te menciono que, claro, hablaron también, Milena Muñoz, mencionó también el tema de las huertas caseras, cambiar el pasto del jardín por espacios que generen alimentación. O sea, por ejemplo, en el caso de mi mamá, tiene a todas las vecinas plantando lechugas, las convenció, dejó de ser la loca que tenía un huerto delante y ahora están todas las vecinas, porque efectivamente este tema del COVID, más allá de los estragos que ha causado, ha hecho que también nos empecemos a replantear para un grupo no menor de la población cambios de hábitos de consumo. Como mencionaba Bernardo, efectivamente hay gente que está saliendo a comprar ahora de manera desaforada, pero hay muchas otras personas que efectivamente implementaron cambios y hábitos de consumo más sustentables, como por ejemplo el tema de los huertos que mencionó Bernardo, como la compra colaborativa, como el consumo o el intercambio también de productos. Y también algo que es súper importante, hay mucha gente que se hizo consciente de la cantidad de residuos que generaba y ha implementado el tener composteras y vermicomposteras dentro de la casa. Entonces, eso también ayuda muchísimo al tema de no solamente en el cambio de hábito y hacernos conscientes de la cantidad de cosas que estamos desperdiciando, sino también el hacernos cargo de disminuir la cantidad de residuos orgánicos, que es más del 50%, es alrededor de un 51% en promedio acá en Chile,
que lo que se hace se va a dar al vertedero, al relleno sanitario, y si no está bien gestionado, lo que hace es generar más efecto invernadero. Entonces, bueno, acá está, ahí la Cami está diciendo, ¿viste? La Cami iba manejando, pero antes preguntaba sobre el efecto rebote que vaya a tener la pandemia del sobregiro del otro año. Bueno, que ya lo hablamos, así que súper bien, Cami, estamos sintonizadas, te leí mentalmente. Así que, bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta, porque a mí se me ocurren varias para abordar con Bernardo en los últimos 15 minutos que nos quedan. Entonces, alguien las escribe, si no le puedo preguntar yo. Voy preguntando. ¿Ya? Por ejemplo, en Chile se está promocionando bastante el tema. Hay dos cosas que nos hacen ruido con la Marce, que no nos pudo acompañar porque le tocó estar en un diplomado, pero una tiene que ver con el incentivo de cambiar todos los autos y todas las bicicletas, y se está promoviendo harto la movilidad eléctrica. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tenemos una matriz eléctrica a base de carbono? ¿Qué tan sostenible es esta movilidad, Bernardo? A ver, mirándolo como vaso medio vacío, perdón, medio lleno, no medio vacío, con un vaso medio lleno, yo creo que es muy importante que empecemos a pensar cómo tener nuevos sistemas de movilidad que nos permitan bajar el impacto. Hoy día, efectivamente, todavía tenemos una matriz de generación eléctrica basada en mucho carbón, y carbón muy pesado, porque algunas de ellas son muy viejas. Menos mal que se ha logrado con mucha presión que en él y otros se estén cerrando y programando el cierre de sus carboneras, le llamamos nosotros, ¿no? Sus plantas que generan electricidad a base de carbón. Es un buen paso, pero sigue esta tendencia a producir energía que le llaman energía limpia con represas, que alteran radicalmente los ecosistemas hidrológicos y que dejan a los ríos en condiciones deplorables, y que alteran radicalmente también todo el tipo de sedimento que llega a los estuarios, que son las zonas más bioproductivas del planeta, ¿sí? Entonces, el consumo de energía tiene que ir hacia el ahorro. La mejor energía es la que no se usa, la nega energía, la que no se usó. Entonces, repensar qué sistema de transporte, yo diría que tenemos problemas serios, físicos, ¿no? Tenemos serios problemas porque no hacemos suficiente en el ejercicio. Por favor, salgamos a caminar, salgamos a andar en bicicleta. ¿Qué una bicicleta eléctrica? ¿Qué es eso? O sea, realmente pensar, ¿para qué? Claro, si la persona está en situación tan precaria, a lo mejor sí, no es una mala solución, pero la bicicleta eléctrica hay que recargarla en este sistema de energía muy sucia. Y si vamos a baterías solares, quizás nos estén metiendo mucho litio, y en el litio estamos destruyendo todos los acuíferos de los salares. Yo lo he ido a visitar y hay un reclamo gigantesco porque algunos creen que podemos reemplazar el cobre por el litio, pero no se dan cuenta de lo que estamos haciendo con esos complejos sistemas hidrológicos del norte, ¿sí? Esa era mi otra pregunta, que tanto que se está hablando de cambiar a otras energías, que está el hidrógeno verde, creo, el hidrógeno verde, si no me equivoco, y el litio. ¿Son una alternativa sostenible o nos empezamos a preocupar? Pensando que sobre hidrógeno verde no hay ningún ejemplo que mirar. Y la semana pasada solamente ya hubo un webinar hablando de los maravillosos beneficios que van a traer de manera económica, que de nuevo volvemos a quién se va a quedar con esos beneficios, porque yo tampoco vi mis $25.000 que teníamos del PIB. Entonces, ¿qué pasa con ese hidrógeno? ¿Es tan buena alternativa? ¿O el litio es una buena alternativa? ¿O lo que tú estás mencionando, claro, que es un poco lo que nosotros conocemos de los impactos ambientales en los territorios donde se instalan? Bueno, el litio hay bastante movimiento, particularmente las comunidades Licanantay y otras en el norte, que nos han despertado a muchos de nosotros, porque nos hemos encontrado ya con la red por los ríos libres, y ellos dijeron, queremos que vean el LOA, queremos que sepan qué está pasando acá, el drama que está ocurriendo, y además nos enseñaron varias cosas. Esta palabra desierto no es tan cierta. El desierto es una estructura maravillosamente viva, con unos microorganismos, con unas estructuras fabulosas. Y todos estos sistemas de salar están muchos de ellos interconectados. Y el litio lo que está haciendo, literalmente, se está evaporando agua. O sea, agua que ha tomado millones de años, miles de años y millones de años en almacenar, evaporando en una tasa extraordinaria, lanzándola a la atmósfera, y también es un gas efecto invernadero. Litio efecto invernadero por la cantidad de agua que evapora. Y dos,
algo tan importante y tan sagrado para las zonas más áridas del planeta, lo estás venteando, lo estás botando. Porque no hay ninguna buena tecnología, no hay cúpulas para almacenar, no hay ninguna meta de reinyección de agua, por ejemplo. No importa. Porque Sokimich financia todos los partidos políticos y corrompe nuestro sistema de gobernanza. Porque lo han hecho no solamente Sokimich, lo han hecho muchas de las empresas, que corrompen el sistema que le llamamos democrático, pero son sistemas de protección del lucro. Hoy ya tenemos un sistema que fundamentalmente coloca el lucro como la primera prioridad nacional. Lo que el COVID ha hecho es cambiar esa prioridad nacional hacia la salud. Pero tenemos que mirar la salud nuestra, comunitaria, social. Nadie es saludable por sí solo. Es saludable en un entorno social. Estamos hablando de bienestar integral. No estamos hablando de la medicalización de la salud, de la medicalización y la mercantilización de la salud. Eso es la enfermedad. Necesitamos un ministerio de salud, no de enfermedad. Hoy ya tenemos un ministerio de enfermedad. ¿Sí? Sí. Entonces yo te diría que en el caso del litio no hay por dónde. El caso de producir hidrógeno es una idea genial, muy bonita, pero necesitamos ver para qué y para quién. Porque nosotros podríamos producir hidrógeno a nivel de nuestros hogares. Comencemos ahí, con pequeños sistemas de producción de hidrógeno a nivel de hogar. Y desde allá, desde esa experiencia avanzar. Pero acá se está planteando de megasistemas para que la minería, los sistemas extractivistas funcionen más rápidamente. O sea, la aspiradora que succiona recursos y exporta vaya más rápido. Para eso queremos hidrógeno verde, para depredar más rápidamente el país, me parece una locura. O sea, hay que decir, no todas estas soluciones tecnológicas son tan bonitas como se pintan, hay que volver a mirarlas de nuevo. ¿Qué significa para el futuro que queremos construir colectivamente? O sea, yo creo que acá todo como la reflexión debería quedar en que todas estas soluciones deben ser a una escala controlable, porque si no pasa un poco lo que pasa con los monocultivos o con todas las otras cosas que cuando entran en lo industrializado, en lo macro, después los efectos son incontrolables. Como tú mencionas, si nosotros pudiéramos generar energía a partir del hidrógeno a nivel local, lo que yo necesito es lo que yo produzco para ser un prosumidor, de producir y consumir lo que necesito, parece lo óptimo, o lo que tú mencionabas antes. ¿Para qué producir tanta comida si voy a estar botando un 30%? ¿Por qué mejor dejo de extra explotar el territorio y en realidad lo protejo y no estoy botando comida? O ese 30%, ¿por qué no lo utilizamos para efectivamente alimentar de una manera más saludable a un montón de personas que en este minuto están alimentándose a base de papas fritas y fideos? Entonces, la reflexión, yo creo que este año que se corrió la fecha, empezar a comprender y a asimilar y a empoderarnos de esta información que, como tú bien mencionabas durante todo este webinar, de la relación social y la ambiental están absolutamente de la mano, que pensar en que efectivamente el que se haya corrido implica una serie de cosas, pero también es un efecto de una serie de otras condiciones. Y que el próximo año, saber qué se te ocurre a ti, que en Chile se va a correr la fecha o nuestro estilo de vida, incluso con COVID, no logró bajar el efecto. Yo soy meridianamente optimista. Yo creo que el próximo año vamos a correr por lo menos 2 o 3 días. Sí. Quizás hasta un par de semanas. Pero tenemos que aprovechar las lecciones del COVID y mirar qué es lo que está ocurriendo con los sistemas de movilidad que podían ser mantenerse en el tiempo o mejorarse en el tiempo, dialogar con los concejales, dialogar con los alcaldes para integrar eso en planes ciudadanos. Acá en La Reina estamos más de 60 personas ya involucradas en un programa ciudadano para el nuevo proceso electoral. Queremos tener concejales y alcaldes ciudadanos, no queremos dar ningún cheque en blanco a ningún partido político, uno. Y queremos pensar es justamente cómo mejorar los sistemas de movilidad, los sistemas de producción, los sistemas sociales, porque acá también en todas las comunas hay una inequidad muy grande y tenemos que ver cómo respondemos a eso. Estamos mirando qué podemos aprender de La Pintana y de otras comunas. Acá no podemos mirar la comuna todos hacia adentro. Tenemos que hermanarnos con otras comunas, las que tienen un poco más que las que tienen menos. Eso es fundamental si queremos vivir con paz social. La paz social no se decreta, se construye. La inequidad no se la pide a un presidente que la cambie, la cambiamos con acción colectiva.
Con corresponsabilidad, si no, esta cosa no funciona. Sí. Sí, bueno, Bernardo, 1.000.000 de gracias por este espacio, por darnos el tiempo, por coincidir, por contarnos todo lo que sabes, por aclararnos tantas dudas, por crearnos conciencia. Ahí nosotros te voy a estar contando un proyecto que tiene la Fran, nuestra Lo que más puedo, ahí motivando y que ha estado persiguiendo a Lavín, y ahora se dio cuenta que efectivamente la feria que está en Bilbao es de La Reina. Así que ahora empezamos la persecución ahí con el alcalde de La Reina para que efectivamente se haga cargo de la cantidad de desperdicio de alimentos que generan esas ferias, que en realidad no debería ser desperdicio de alimentos, sino una recuperación de alimentos. Así que ahí te vamos a estar invitando. Muchas gracias nuevamente. Te doy las gracias por todos los circulares. Y bueno, todas las personas que nos animaron a preguntar, sé que nos van a llegar muchas preguntas después. Esto quedó grabado, así que lo vamos a poder compartir para las personas que el día viernes ahora pueden hacer otras cosas y efectivamente se están conectando, y la competencia a esta hora los días viernes entre la vida cotidiana y las otras acciones. Así que por eso lo grabamos, para poder compartirlo y que lo puedan también compartir las personas que están acá hoy día, para que efectivamente esta información llegue a más personas y que efectivamente nos hagamos más conscientes de qué tipo de acciones podemos, aprovechando que somos una asociación de consumidores, fomentar el tema de la corresponsabilidad y la participación ciudadana. Así que muchas gracias, Bernardo. Agradecerle a la Fran también que está ahí apoyándonos con todas para que esto funcione. A ustedes muchas gracias, qué bueno que se conectaron con el Global Footprint Network también, fue muy lindo porque me permitió a mí mismo también conectarnos, intercambiar harto con Matis Backernagel, el creador de la huella ecológica y uno de estos grandes motivadores que tenemos allá, y que además es un vegetariano, vegano así increíble, tiene una dieta impresionante, la liviandad que tiene Matis en su modo de vida, entonces hay una coherencia muy bonita ya. Yo creo que ADC Circular, la Academia Circular, tiene harto para mostrar. Yo estoy impresionado en todos los lugares. Yo trabajo mucho en el sur, ustedes saben, en Arauco y Mayeco, la cantidad de innovaciones que están ocurriendo en Ñuble, en Biobío, en todos lados. Hay mucha, pero mucha innovación. Y creo que el coronavirus nos ha ayudado en eso y tenemos que seguir usándolo, no como un problema, sino como un coadyuvante. Nos hace más sensible a la importancia de la salud mental y de la salud espiritual también, que necesitamos todos para poder generar las energías que nos mueven de una manera más ágil y menos pesada con la naturaleza, y efectivamente mover la fecha, que es lo que queremos, mover la fecha. Que sea Sí. el 1 de junio como meta, que sea el 1 de junio en Chile el próximo año. Y que de ahí no se mueva, que no haya este rebote que en tanto nos preocupa la Cami, y me imagino que muchas otras personas las que estamos acá. Gracias a ustedes. Gracias, que estén bien. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Ya puedes dejar de grabar, estamos súper. Chao, chao. Adiós.